Buenas, yo soy Carlos Portero López. Esto va a ser tips and tricks para desarrollo en Business Central con Visual Studio Code. Es mi primera vez, así que disculpadme. Muchas gracias a nuestros sponsors. Yo soy Pablo Portero López, soy programador de Dynamics Nav, tengo 4 años de experiencia y actualmente trabajo en el centro de alto rendimiento tecnológico de QNext. ¿Vale? Es mi correo, por si alguien quiere hacer algo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, primero, vamos a enseñar qué es Visual Studio Code, para quien no lo conozca, porque muchos de aquí ya todavía no estáis utilizando Visual Studio Code ni estáis programando para Business Central todavía. Entonces vamos a hablar brevemente sobre qué es. Vamos a hablar sobre su configurabilidad, algunos truquillos de edición y sobre la extensibilidad. Después dejaré algunos enlaces de interés y una ronda de preguntas si da tiempo. Vale. ¿Qué es Visual Studio Code? Visual Studio Code es un editor de código fuente que es ligero, ocupa cosas de 50 megas. Ligero, se descarga en un segundo. Es muy rápido, se abre el momento, no es como el Visual Studio de antaño que tardaba sus 5 minutos en abrirse, en cargar y la vida. Portable, no requiere de instalación, se puede tranquilamente meter en un USB y llevártelo a cualquier ordenador. Y es multiplataforma, que se puede ejecutar tanto en Windows, en Linux, en Apple, de lo que queráis. En Huawei yo no. ¿Vale? Y por último es multilenguaje, es decir, podemos programar casi cualquier lenguaje que exista. Entre todos ellos tenemos AL, que os interesa a vosotros. Bien, para el que no lo haya visto Visual Studio Code todavía, o no lo conozca, es la pantalla negra, con su menú clásico de todas las aplicaciones de Windows, con todas sus opciones, el editor de texto propiamente dicho, donde vamos a hacer la mayoría del tiempo, la paleta de comandos desde la que podemos acceder a casi toda la funcionalidad que existe dentro de Visual Studio Code, la barra de actividades, desde la que tenemos acceso a 5 paneles que nos dejan, donde podemos navegar, digamos, con los ficheros y una serie de funciones, y la barra de estado, donde podemos ver el estado del código fuente, la lista de errores y una serie de cosas. Antes de nada, yo aquí voy a mostrar un montón de comandos de teclado. No pretendo que os lo aprendáis, no pretendo que hagáis fotos, bueno, si queréis hacer fotos, haz lo que queráis. Pero voy a mostrar mucho y voy a ir enseñando un poco lo que hacen. Quien quiera al final de la charla me puede mandar un correo y yo le mando la presentación, porque aprenderse todos y apuntarlos va a ser una locura. O sea, yo lo digo por vosotros. Entonces, voy a ir cambiando de pantalla constantemente. Pues, aquí. Entonces, la barra de tareas, la barra de actividades que está de la izquierda, podemos ir abriendo tranquilamente. Pero como esto es cómo mejorar un poco el rendimiento nuestro a la hora de trabajar con Visual Studio Code, os voy a enseñar un poco cómo se navega. Dándole aquí a Control V, como podéis comprobar, se abre y se cierra. Control Shift para abrir el explorador de archivos. Ahora cerramos y nos podemos programar, para ir más rápido. Control Shift F para el buscador, pues aquí podemos buscar las tablas por el número 50.000. Control Shift G para el control de código fuente, que es recomendable pensar en Git a la hora de depurarse. Control Shift D para el depurador, si queremos depurar o podemos lo que sea, o Control Shift X para la lista de extensiones. Después, la paleta de comandos, como he contado antes, que es esto, la paleta de comandos, podemos acceder a toda la funcionalidad que tenemos en Visual Studio Code. Es decir, podemos acceder a las preferencias, a los comandos de AL, si queremos ejecutar, por ejemplo, un proyecto nuevo, AL Go, cualquier cosa. O también disponemos de un navegador de ficheros, simplemente con Control F. Por ejemplo, yo que sé, los objetos 50.000, buscador, nos busca entre todos los ficheros que dispongamos en el proyecto. Vale. Bueno,
pues ya hemos visto un poco lo que es Visual Studio Code y cómo funciona lo más básico. Os voy a hablar un poco de la configurabilidad, porque cada programador es distinto, le gusta trabajar de una manera, le gusta una serie de cosas, y Visual Studio Code es muy configurable, prácticamente lo podéis configurar todo. Entonces, os quiero enseñar un poco cómo se puede hacer la configuración. Toda la configuración de Visual Studio Code va por ficheros JSON, que en verdad no importa poco, pero lo comento. Se accede simplemente dándole a la paleta de comandos y preferencias. ¿Y qué podemos configurar? Pues todos los ajustes que queramos. Por ejemplo, preferencias. Aquí tenemos un listado de preferencias en JSON, como he comentado antes. Podemos, por ejemplo, cambiar la configuración de que se formatee el texto al guardar el fichero. Podemos hacer la configuración a nivel de usuario, que es la configuración global. A nivel de espacio de trabajo, que simplemente nos crearía un ficherito settings en el proyecto. Entonces toda la configuración va a nivel de proyecto. O a nivel de lenguaje, es decir, nosotros podemos querer una configuración concreta para solo, por ejemplo, AL. Y aquí nos da elegir el lenguaje que queremos. Por ejemplo, para AL, yo quiero en concreto que sí se formatee el fichero al guardarlo. Vale, esas son las configuraciones globales. Después podemos configurar una serie de datos de teclados. Muchos de aquí estamos acostumbrados a trabajar en versiones más antiguas de Dynamics, con CAL, y estamos acostumbrados, por ejemplo, a utilizar F4 para borrar una línea. Pues aquí no es así. Entonces, si queremos cambiarlo, sería shortcuts. Simplemente nos vamos a delete line. Y esta de aquí, pues yo lo quiero cambiar a F4. Anda, existen comandos que ya lo tienen. Lo miramos y podemos ver lo que ya existe, que nos da igual. Nos vamos a la delete line, F4, y ya está guardado. Por ejemplo, me voy a esta lista, le doy a F4 y borrado. Otra vez. ¿Vale? Que no nos gusta. Clic derecho, Respiring. Configurabilidad, cada uno puede venir de cualquier otro mundo que utilice, yo que sé, otro editor, Emacs, o cualquier otro editor que le guste, Notepad++, o aquí se puede configurar lo que le apetezca. ¿Qué más se puede configurar? El aspecto, lo típico. El tema que algún día entenderé como hay gente que sigue trabajando con esto, dolor de ojos, o ya ni te cuento con unas cosas que me atraen. Este de aquí. Bueno, cada uno ya con su vista. Bien. O bueno, yo también, si no, los pads de iconos. Que aquí, voy a abrir esto, para que veáis el ejemplo. Iconos. Podéis tenerlos sin iconos, con los minimalistas, que son los que me gustan a mí. Podéis descargar muchos pads de iconos si ya alguno se quiere poner friki. ¿Vale? Pero vamos, que existe la opción. Muy bien. Y por último, una cosa muy interesante en Visual Studio Code, que para mí lo más interesante, son los snippets. No sé si... ¿alguno de aquí conoce los snippets? Sí. Los usáis mucho, ¿no? ¿Y sabéis crearlos? ¿O utilizáis los que vienen por defecto? Bueno, pues... Ahora vamos a verlo. Para los que no sepan lo que es un snippet, voy a abrir aquí vamos a suponer que yo tengo aquí un proyecto en el que tengo una tabla de eventos, unas sesiones, unos asistentes, por sus páginas, y ahora quiero crear pues una tabla nueva para los sponsors, ¿vale? Pues entonces, vengo aquí, no esto, sponsors, ahí. Y pues mira. Voy a abrir otra página para verla, para quien no lo conozca. Esta sería, así sería una tabla en AL, para quien no lo conozca. Lo que antes teníamos en CSide, que era un clic aquí, un campo nuevo, preferencias, no sé cuánto, ahora es todo texto. Y hay que aprenderse la estructura esta y escribirla. Pues no.
Yo para escribir esto de aquí tendría que irme haciendo tablet, 50.003, sponsors, paso. T para ejecutarlo, y yo pongo aquí tablet y le doy. Ya tengo toda la estructura creada en 3 clics. Y no solo eso, está marcado donde pone ID. Si yo ahí, automáticamente se me posiciona el cursor sobre donde esté configurado, le pongo el ID, 123, tabulador, me salta el nombre. Sponsors, punto. Como sea, tabulador, me va a otro campo, que este no me interesa. Me va al primer campo, pues el primer campo va a ser el TODE. ¿De qué tipo? TODE 20. Esto me da igual, la clave primaria ya me la ha puesto automáticamente, me ha puesto el nombre que he puesto arriba y me ha creado también los triggers de OnInsert, Modify Classic. Pues ya está. Con esto, en 3 tabulaciones y 4 teclas, he creado una tabla. Esos son unos snippets. ¿Qué pasa? Hay un mogollón de snippets, cada lenguaje por defecto, trae sus propios snippets. A él le trae un montón, mejorables, pero los trae. Y vamos, para insertarlo simplemente como he puesto, escribe el código y enter. Si no, hay otras opciones que son más feas. ¿Qué pasa? Más de uno queremos crear nuestros propios snippets. Porque, por ejemplo, yo en esta tabla tengo un campo. Tengo un solo campo y este campo y quiero crear más campos. Pues nos vamos a hacer field y nos crea el nuevo campo con id2, va a ser el nombre de tipo texto, 50 por ejemplo, y automáticamente me ha puesto el caption. En el caption me ha puesto el mismo nombre que arriba. Yo soy de los que programa todo en inglés y luego le pone el caption en inglés de español. Estos snippets no me sirven para ese caso. Después de crear el campo tendría que venirme aquí, poner el caption ml, ml, igual lenu, etc. Bueno, poner ¿cómo se llama? Español y nombre. ¿Vale? Pues vamos a crear nuestro propio snippet en un segundo para que nos lo haga igual. ¿Cómo se crea un snippet? Cada snippet se formatea en JSON, como los ficheros de preferencia, y dispone de 4 partes. Primero un nombre, que es lo que va a identificar a este snippet en el fichero de los snippets, de un prefijo, que es lo que tenemos que escribir para ejecutarlo y que sale todo el código. El cuerpo, no os asustéis, que asusta más de lo que es digamos lo que se muestra finalmente, y una descripción que simplemente si pasamos el dato por encima del snippet nos muestra la descripción. Os preguntaréis algo, algunos, ¿qué son estas cosas que salen aquí? Pues básicamente son donde se para el tabulador, cuando hemos ido soltando antes, donde se para el tabulador. Básicamente son los tab stops, se pone así el número, que el 1, el 2 va saltando al 3, y siempre acaba en el 0. Pero ¿qué pasa si, como en el caso de antes, queremos que ponga ID y podemos escribir encima? Se pone un placeholder, que básicamente se pone aquí el texto que aparece, ID por ejemplo, o el nombre, o lo que sea, y una vez salta el tabulador aquí, escribimos y lo subescribimos. También hay opción, si por ejemplo el tipo del campo queremos que nos muestre un listado de integer, code, texto, block, no sé cuánto, se podría así. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy rápido de cómo se haría un snippet. Como he dicho antes, tampoco pretendo que aprendáis a hacer un snippet corriendo. Yo, si queréis, os paso esto luego y lo veis tranquilamente. Vale. A la hora de crear un snippet, nos deja elegir sobre qué fichero queremos crear esos snippets. En este caso tenemos el fichero propio de AR, que son los que vienen por defecto. Ficheros, digamos, por partes, o uno tuyo propio, o poner tú aquí el nombre del fichero que tú quieras. Yo me tengo uno propio, no tengo un montón de snippets. Y aquí vamos a crear uno nuevo rápidamente, que básicamente nos va a poner esto aquí. Tenemos este campito, lo voy a traer aquí como referencia para basarnos en él. Sería
Para pasarnos aquí al lado. Primero sería el nombre, por ejemplo, vamos a poner 365 field. Dos puntos sobre llave. Después el prefijo, que si comprobáis ya el IntelliSense no lo pone. El prefijo va a ser 365 field. El body, bueno, voy a poner primero la descripción para acabar antes. Descripción, que sería pues campo creado para pruebas. Y por último, la parte más importante ya el body, que es lo más complicado. Vale, vamos a ver. Queremos que nos salga esto, cuando escribimos simplemente 365 field, que nos aparezca todo este código. Pues aquí tenemos que poner aquí, bueno, field, esto, el primer tabulador, la primera parada de tabulación, coma, la segunda parada de tabulación, coma y la tercera parada de tabulación. ¿Vale? Sería así, bueno, perdón, esto de coma y esto. Entonces, solo con esto, si yo esto lo guardo ahora mismo y me vengo aquí y pongo aquí 365, perdón, aquí. Ya nos aparece lo que hemos escrito. Aquí escribo pues el ID 3, 4, aquí digo nombre 2, y aquí digo pues texto. ¿Vale? Así se crea lo más básico en snippets. Pero en este caso no lo queremos ver. Queremos crear la siguiente línea, que ya sería lo grande. Bueno, imaginemos que en vez del texto en vacío, como hemos puesto aquí, que se ha visto aquí que era vacío, queremos que aparezca que, como hemos visto antes, que salga el ID. Pues aquí se le pone el placeholder. Se abre llave, se pone 2 puntos y se pone el texto que queramos, en este caso ID. ¿Vale? Y cerramos la llave. Ahora en el siguiente queremos que salga el nombre, 2 puntos, name, y por último el tipo. 2 puntos, y el tipo que por defecto vamos a poner que aparezca pues integer. Porque queremos. Vale, guardamos otra vez, vamos a ejecutarlo justo debajo, 365 field, y ya no aparece con los textos como hemos puesto antes. En este caso sería pues el 5 con nombre name 3 y de tipo integer, porque se gusta así. ¿Vale? Pues básicamente sería esto. Vamos a meterle simplemente el caption.ml ya para dejarlo terminar de fino. Vamos, al final simplemente es copiar lo que queremos y cambiarle donde vayamos a escribir por los placeholders. No tiene más misterio. Vale, esto sería así. Esto, ¿qué pasa? Queremos que lo que escribamos aquí arriba automáticamente nos venga en el enum. Vale, entonces, si copiamos y ponemos el mismo ID, que en este caso es 2, lo que escribamos aquí se nos va a poner automáticamente en este sitio. ¿Okay? Y por último este de aquí, que va a ser el último salto que vamos a tener. Ya lo vamos a dejar terminado. Nombre en español y punto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya hacemos el último. 365, field. Campo 6, nombre name en inglés, lo saca. Y al final vamos a hacer un salto más. Por ahí. Perdón. Perdón, un segundo. Aquí lo que pasó por dejar cosas bien. El 5, el name, el int que está bien, y el último salto aquí que hemos olvidado poner una cosita y ya está. Bueno, y saltaríamos a este de campo, ¿vale? Os lo queréis. Ya está. No vamos a seguir más tiempo aquí porque con la prisa no sale. El caso. Ya está.
una vez hablado el tema de la configurabilidad y los snippets, pasamos a algunos truquillos, entre comillas truquillos, cosas que se pueden hacer con Visual Studio Code para mejorar el rendimiento a la hora de programar, como es el caso del multicursor. Es decir, nosotros estamos en el fichero este y queremos modificar ambos campos, ¿vale? Por lo que sea, pues esta fila no me gusta, pues pulsando alt clic sobre varios sitios, clic y alt clic, podemos editar en ambos líneas a la vez. Por ejemplo aquí, y digo que por ejemplo quiero poner el caption.ml de ambos. Además también sirve con los snippets, ¿vale? Hacemos así y escribe en ambos sitios a la vez. Desde el teclado también podemos hacerlo a través de control alt, línea de arriba, línea de abajo, igual, ¿vale? Y nos permite editar todo en varias líneas a la vez. De hecho, podemos incluso coger una palabra y con control shift L nos coge todas las ocurrencias de esa palabra y podemos modificarla. Y nos modifica todas sus ocurrencias. Aquí, aquí, aquí. Bien. Otro truquillo así sencillito, no ya. Como vuelvo a decir, los atajos de teclado no ni los apuntéis porque luego me mandáis un correo y os lo mando a quien le interese. Y os lo se puede encontrar en... por lo que sea, tenemos este campo que somos usuaristas y nos gustaría tenerlo abajo. Pues seleccionado, arriba abajo y movemos todo el código. No hace falta copiar, irse a la otra línea, pegar, simplemente alt y movemos. ¿Vale? Incluso queremos copiar este campo aquí en la página por el motivo que sea, pues alt shift abajo o arriba o abajo otra vez y nos copia el código que hayamos seleccionado. Bien. Entonces también nos podemos ahorrar ahí el escribir si simplemente copiamos lo que ya tenemos. Y bueno, por último también podemos, si queremos seleccionar todo lo que está entre llaves, podemos hacer shift alt y darle hacia los lados, a la izquierda o a la derecha, y va creciendo la selección en referencia a la llave que tengamos seleccionada. ¿Vale? Sí, es muy útil a la hora de programar porque te ahorra tiempo. Y ya una cosita más así interesante, que es lo que hemos hecho, que ya muchos lo sabéis, es la posibilidad de tener dos editores abiertos a la vez o editar dos ficheros a la vez. Vamos a tener aquí dos editores a la vez, modificar este y este a la vez, por lo que queramos. Entonces, eso lo podemos hacer en cualquier editor, pero se puede hacer aquí también. Y simplemente podemos navegar entre distintos editores, control 1, 2, 3, Bien. Y ya por último voy a hablar un poco de la extensibilidad sobre Visual Studio Code. En Visual Studio Code podemos agregar un mogollón de extensiones que añaden muchísima funcionalidad al producto. ¿De qué tipo podemos encontrar? Pues podemos encontrar módulos de lenguaje. Yo sé, AL es un lenguaje, es una extensión. Depuradores, temas, snippets, iconos, todo lo que hemos visto antes se puede encontrar en extensiones y creártelas tú mismo si quieres. Y yo voy a recomendar algunas que utilizo bastante a menudo. Vamos, son 4 y su porqué. Primero, antes que nada, AL, porque sin esta extensión no podemos hacer nada. Después, no sé si conoceréis muchos a Waldo, que es un MVP. Pues este hombre ha creado una extensión que es la de CRS AL Language, que añade lo más grande en extensiones. Si nos vamos, esta de aquí. Entonces, con esta extensión, ¿qué podemos hacer? Pues aparte de un montón de snippets, como serían pues, la de H, la de tablet, todo lo que ponga CRS son snippets, digamos, mejorados, ¿vale? Porque en base a los estándares de H.
Después, otra cosa que podemos hacer es ejecutar directamente sobre un objeto. Tú con el fichero, con la extensión de AL, puedes ejecutar el proyecto completo. Entonces se ejecuta siempre sobre un objeto aquí configurado. Entonces, si yo ejecutara ahora mismo proyecto, se abriría por defecto la página 50.000, que es la que está configurada. Si estamos programando una tabla o un report, lo que sea, y queremos abrirlo directamente, con esta extensión CRS podemos directamente abrirla. Con la paleta de comandos, como he dicho antes, CRS, run object, el objeto concurrente, run object, y además en distintos clientes, tanto web como el de tablet, el de teléfono o el de Windows si lo tenemos, ¿vale? Entonces es muy útil para depurar, abrir una tabla en concreto, porque en Business Central no podemos abrir una tabla como tal, ¿vale? Se abre el objeto que tenemos configurado. Después también tiene una cosa que a mí me resulta muy útil, que es el autorrenombrar, que si por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy rápido, yo aquí creo un ficherito nuevo, lo llamo asd.al, creo una tabla con la ID 5003, y la llamo, como he dicho antes, sponsors, y la guardo, automáticamente me la renombra y le pone tab, el tipo, el ID, el punto y el nombre. Entonces, todo lo que yo cree, lo cree como lo cree, automáticamente lo cambia. Que yo le cambio el ID, guardo, pum, autorrenombrado. Entonces, eso me ayuda a mí a tener todo organizado en páginas, code units, y automáticamente también te lo puede reordenar si lo quieres. Eso básicamente, vamos, se configura aquí rápidamente, CRS. Aquí están las opciones de CRS, yo os he puesto he configurado que cuando guarde un objeto se renombre con este patrón, el nombre corto y la extensión. O sea, hay muchas opciones. Si paso el otro por encima vemos que se puede poner, por ejemplo, el prefijo, el sufijo, como ya haga el gusto del personaje. O incluso que en vez de rename te haga alguna otra opción. Entonces, eso para mí personalmente me resulta muy útil. ¿Vale? Ahora, otra extensión que puede ayudarnos a la hora de crear variables, porque las variables ahora es un poquito más coñazo. No es simplemente irte a las variables globales tipo código y nombre, no. Si creamos una variable normal y corriente, sería el i, dos puntos, integer, y así creamos una variable. Entonces, con esta variable, ALHelper, que es esta de aquí, muy sencilla, simplemente nos ayuda a crear variables. Le decimos, si yo escribo aquí integer, simplemente ya me crea la variable y es un snippet para crear variables. Lo más interesante, para crear variables de tipo record. ¿Por qué? Porque automáticamente me saca el buscador con todos los objetos de Navision. Y yo, por ejemplo, quiero crear un sales header. Me pregunta si la quiero temporal, que no lo quiero. Y el nombre. ¿Qué tiene interesante? Que si yo quiero de control espacio, me permite elegir el tag. Si veis a la derecha, como en C6. Si en C6 queréis una variable y no le ponéis nombre, automáticamente te lo rellena. Pues en AL no ocurre eso. Con esta extensión, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos una variable más larga, una tabla más larga, por ejemplo, otra de sales, que es esta de aquí, que tiene un montón de letras y además es temporal. Automáticamente, si yo pongo el full, me pone también el temp delante. O sea, reconoce si es temporal o no y lo pone en el nombre. Entonces, para crear variables de manera más rápida o con nombres que tengan sentido, en vez de rec 1 o rec 2, pues ayuda. ¿Vale?
Y por último, ya la última extensión así interesante que os voy a contar es esta que AZAL DevTools AL Code Outline. Aprender eso de memoria, ¿vale? Que simplemente es un generador de código. Bueno, tiene funcionalidades como generador de código, que es esta última de aquí. ¿Y con esta qué podemos hacer? Pues la tabla nueva de sponsor que yo he creado me va a sobrar. Con la tabla nueva de sponsor que yo he creado, ahora hay que crear una página. La página que es, tengo que ir a mano metiendo campos uno a uno. Con esta extensión, yo directamente me vengo aquí abajo, clic derecho, crear listado, con ID 50.003, sponsor list, y ya tengo la página creada. En un segundo. Hombre, el tiempo que te ahorra es curioso. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, yo estoy en esta página de aquí y me falta, y por lo que sea, me faltan, tengo, yo qué sé, 800 campos, sale header, y me faltan campos. En vez de irme a la tabla a buscar qué campo quiero, copiar y pegar, yo me vengo aquí, al layout, aquí, repite, y me sale una bollita. Añadir campos múltiples. Y ahora, ¿qué coño está? No. Bueno, os imagináis, si clico aquí, arriba sale una ventanita, una ventanita con un listado de todos los campos de la tabla, donde tú seleccionas los que quieres y le das a OK. Y a OK te crea todos los campos. Simplemente te genera el código que quieras. Esto está bien. Entonces aquí con esto puedes crear la página, una query, un report. Bueno, también ¿vale? Entonces con esto simplemente son cosas para ahorraros tiempo, coñazo de tiempo. Entonces, simplemente ya os dejo uno el acción de interés, que vuelvo a repetir, yo no pretendo en ningún momento que hayáis aprendido nada de lo que he puesto, simplemente que sepáis que existe, que se pueden hacer muchas cosas y que mirando más allá de lo que tenemos delante se puede ahorrar muchísimo tiempo en nuestro trabajo del día a día. ¿Vale? Entonces, he ido corriendo, pero Rubén pregunta, mi correo para que lo apuntéis si queréis alguno que os mande la presentación para no tener que aprenderlo, para tenerlo todo resumido ahí. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Cuando se hace uso de un snippet, la función de placeholder es muy cómoda, pero a veces si te sales, desaparece. Sí, y ya no puedes volver. Si te pasa al siguiente, si tú le das al tabulador 2 veces, dándole al Shift tabulador, vuelves al anterior. Y vuelve al placeholder. Vuelves al anterior, o sea, tú vas tabulador hacia la derecha, si le das al Shift tabulador, vuelves atrás. Si te sale no hay forma de... Pero si te sales no tienes forma de dar. Eso lo he buscado, lo he investigado y no... Es una putada. Tú estás ahí muy contento, ping, 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 ay mierda, he dado otro botón. No hay manera de entrar en el ciclo de tabulaciones. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Qué AL recomiendas instalar? ¿El del cumulativo o el de web? Pues la última vez que lo miré, no estoy 100% seguro de esto, era la extensión de AL era para el Business Central, o sea, si estaba utilizando Business Central, se instalaba la extensión como tal. Si es 2018, tienes que instalar la que te venga en el DVD de instalación, que es un V6. Tiene un ficherito V6 que simplemente tendría que irse aquí, desinstalar la que tengas, aquí arriba, y instalar from V6. Y ya está, instalar la que te venga en el DVD. Vamos, para Business Central es la extensión. Para 2018, la que te aparece en el DVD. Que por cierto está peor. ¿Y si es un Business Central on-premise? Pues no. Te lo descargas No sé porque de Microsoft. El V6 te lo descargas desde Microsoft cuando es un Business Central on-premise. Lo tienen colgado, lo sales de la numeración del código y ya puedes trastear. También tiene el disco, ¿no? Exacto, sí. Todo lo que sacan siempre viene en el DVD. Yo que he tenido problemas en algún proyecto 2018, antiguo de hace ya casi un año, en un año, y teníamos problemas porque había funciones, que había cosas que no iban. Y entonces, investigándolo, tuvimos que instalar la de Marketplace y instalar la que venía en el DVD. Que tenía menos funcionalidad, estaba bastante jugada, pero bueno.
ya no nos daba error. Lo que sí que me ha pasado es que a la hora de descargar los símbolos, de repente te viene un error y resulta que no sabes de qué. A tirar piedras y buscar que en realidad el problema que estaba teniendo es que Microsoft había hecho una actualización del framework y había dejado de funcionar. Hay muchos temas de errores de actualización y demás ¿por qué? Que no salía así y no va nada. Y no va nada. Y esto, hace un momento funciona y ahora que tengo la demo. Esto funcionaba en casa. Descargar los símbolos una vez y a la segunda vez ya funciona. Sí, sí. Yo, en mi experiencia que he tenido, ha habido serie de errores que no he sabido solucionar y al día siguiente ha ido. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Queréis que vuelva de algo? No. Pues nada más. Pues muchas gracias. Sí,